Bueno, vamos con el tercero de la tarde, ¿vale? Que es Alejandro Eleazar Peñín Fran y nos va a exponer su trabajo que se titula The NLRP3 inflammasoma is activated by galvanic current and promotes type 1 collagen in tendons, que va a empezar ya su presentación. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Peñín y voy a presentaros el trabajo titulado El inflammasoma NLRP3 es activado por corriente galvánica y promueve el colágeno tipo 1 en tendón de ratón. La electrólisis percutánea es una técnica fisioterapéutica novedosa que se basa en la aplicación de una corriente galvánica por una aguja mediante la ayuda de un ecógrafo para guiar esta función. Se sabe que hay unas evidencias de que se da lugar a una inflamación local, pero no se sabe muy bien el mecanismo por el cual esta técnica actúa. Al haber una respuesta inflamatoria local, creemos que el inflammasoma puede estar relacionado. El inflammasoma es un componente del proceso inflamatorio que se encuentra en células del linaje mieloide, entre ellas macrófagos, monocitos y células dendríticas. Y hay diferentes tipos, pero el principal es el inflammasoma NLRP3, que es capaz de sensar varios tipos de estímulos. Estos estímulos se denominan DAMPs y dan lugar, en la mayoría de los casos, a una depleción de potasio intracelular que daría lugar a que estas tres proteínas que forman el inflammasoma, que son el sensor, que da nombre al inflammasoma, que sería NLRP3 en este caso, la proteína adaptadora ASC y la efectora procaspasa 1, formen un complejo. Este complejo, una vez formado, da lugar a que la caspasa 1 se autoproteolice y se active, y esta activación de caspasa 1 a su vez provoca la proteólisis de pro-IL-1 beta y de pro-IL-18 a sus formas maduras. Además, caspasa 1 activa es capaz de procesar gasdermina D a su forma N-terminal, y esta forma N-terminal de gasdermina D es capaz de unirse a la membrana formando poros de entre 10 y 12 nanómetros por unión específica de determinados lípidos de membrana. Estos poros provocan una entrada de agua al interior de la célula y la salida de estas citoquinas maduras al exterior. Cuando este proceso continúa en el tiempo, la célula empieza a captar agua, se empieza a hinchar y se producen roturas inespecíficas de la membrana. Y por estas roturas inespecíficas pueden salir otro tipo de moléculas más grandes, como puede ser la lactato deshidrogenasa. Este proceso de muerte celular es el que se denomina piroptosis. Bien, lo primero que hicimos fue empezar estudios in vitro en los que se aplicó una corriente galvánica con el aparato que se muestra en la figura a cultivos de macrófagos provenientes de médula ósea de ratones. Y en los sobrenadantes de estos cultivos celulares, tras la estimulación con corriente galvánica, se llevó a cabo ELISA para detectar diferentes citoquinas. Como vemos, tanto el TNF-alfa como la IL-6 no observamos diferencias significativas al aplicar esta corriente galvánica, pero en la liberación de IL-1 beta sí. Y esta liberación es dependiente de la intensidad utilizada en esta corriente galvánica. La corriente galvánica consta de tres parámetros: la intensidad, el tiempo y el número de impactos que se realizan. Y bien, pues al aumentar la intensidad vemos como hay una dependencia en la liberación de IL-1 beta de esta intensidad utilizada. Una vez que vimos esto, quisimos ver si esta liberación de IL-1 beta era dependiente o no del inflammasoma NLRP3. Por lo tanto, utilizamos ratones knockout para los diferentes componentes de este inflammasoma que ya he comentado. Y observamos que la liberación de IL-1 beta en las condiciones más altas de intensidad utilizadas era bloqueada, y en el resto también, lo que pasa es que no las he mostrado aquí. Además, al utilizar un inhibidor específico del NLRP3, como es en MCC 950, observamos que esta liberación también se ve disminuida. Y también con nigericina, que es un activador clásico del inflammasoma del NLRP3. También utilizamos un buffer de alto potasio para ver si la depleción de potasio intracelular estaba involucrada en la activación del inflammasoma, y vimos que sí, que en presencia de este buffer de alto potasio, la liberación de IL-1 beta se veía disminuida. Sin embargo, cuando activábamos otro tipo de inflammasoma, por la toxina B de Clostridium, que es independiente del alto potasio, no se ve afectada. Como he comentado, la liberación de IL-1 beta va asociada a muerte celular por piroptosis. Quisimos comprobar si estas células estos macrófagos estaban muriendo
y qué nivel de muerte teníamos. Como he comentado, el LDH es una enzima que se libera cuando las células entran en piroptosis. Por lo tanto, medimos los niveles de LDH en sobrenadantes. Y observamos que conforme aumenta la intensidad, hay un aumento en el LDH, en la liberación del LDH, que es significativo cuando utilizamos 12 miliamperios de intensidad y luego cuando mantenemos esta intensidad y aumentamos el tiempo y también cuando aumentamos el número de pulsos. Por lo tanto, cuando se aumenta el tiempo en el que las células están sufriendo esta corriente galvánica hay una mayor muerte. Vimos además que esta muerte no era dependiente de inflamasoma en el RP3, no como la liberación de hidronubeta, que sí que lo era, puesto que al utilizar el inhibidor específico del inflamasoma en el RP3 no veíamos una disminución de muerte celular, como se observa en la gráfica, en ninguno de los protocolos utilizados. También realizamos estudios in vivo para ver cómo afectaba la corriente galvánica mediante aplicación por electrolisis percutánea en ratones. Y utilizamos ratones a los que se les aplicó en el tendón de Aquiles de la pata izquierda 3 punciones secas y en el tendón de Aquiles de la pata derecha un protocolo de electrolisis percutánea de 3 miliamperios durante 3 segundos y 3 impactos. O sea, cada uno de estos impactos era de 3 miliamperios y duraba 3 segundos. Posteriormente se hicieron cortes de estos tendones y se realizaron tinción de hematoxilina eosina y inmunohistoquímica contra macrófagos, para realizar un contaje de células polimorfonucleares y para realizar un contaje de macrófagos, como se observa en las imágenes. El contaje dio lugar a un aumento en el número de células polimorfonucleares y de macrófagos a los 3 días tras el tratamiento con electrólisis percutánea en estos ratones y disminuía a los 7 días manteniéndose a niveles bajos a lo largo del tiempo. Quisimos ver si había diferencias en la expresión génica que pudieran explicar este aumento en el infiltrado inflamatorio que observamos a 3 días y realizamos PCR cuantitativas también de los tendones de estos ratones. Y observamos que la expresión de IL-6, de IL-1-beta, de IL-1-alfa, del receptor antagonista de IL-1 y de CXCL10 se veían aumentadas cuando tratábamos estos tendones con corriente galvánica. Además, el aumento de expresión de estos genes, en algunos casos, como en el de IL-1-beta, en el del receptor antagonista de IL-1 y en el de CXCL10, era dependiente del inflamasoma en el RP3, puesto que en los ratones knockout para esta proteína no observábamos este aumento. Sorprendentemente, obtuvimos una tendencia al alza, puesto que no llega a ser significativa, de la expresión de IL-6 en estos ratones knockout, que correlacionaba con un aumento en el número de células polimorfonucleares que contamos en los campos de estos tendones, pero no había diferencias significativas en el número de macrófagos. Por último, quisimos ver si todo este proceso inflamatorio tenía un efecto a nivel regenerativo en estos tendones y medimos el porcentaje de colágeno que se encontraba en estos tendones mediante tinción con rojo picrosirio y observación de estos tendones por luz polarizada. Y después utilizamos un programa informático para cuantificar el porcentaje de colágeno tipo 3, que se vería más en un color verde, y colágeno tipo 1, que sería más de un color amarillo o rojo. Observamos que los tendones tratados con corriente galvánica tenían un menor porcentaje de colágeno tipo 3 y un mayor porcentaje de colágeno tipo 1, en comparación con los tendones de ratones sanos, tras 7 días después de la aplicación de la corriente galvánica al protocolo que ya he comentado. Además, este aumento en el colágeno tipo 3 esta disminución en el colágeno tipo 3 y aumento en el colágeno tipo 1 era dependiente del RP3, puesto que veíamos el efecto contrario en estos ratones deficientes en el inflamasoma, en este componente del inflamasoma en el RP3. Creemos que puede ser mediado estos efectos en los diferentes porcentajes de los diferentes tipos de colágeno por TGF-beta, ya que, como se ha comentado, media fibrosis y formación de colágeno, puesto que en los ratones deficientes en el RP3 hemos visto una disminución de la expresión de esta citoquina. Y por último, como conclusión, comentar que la electrolisis percutánea podría mejorar
la regeneración del tendón induciendo una respuesta inflamatoria mediada por el inflamasoma en el RP3 y también induce un incremento en el colágeno tipo 1. Y bueno, por último, agradecer a todos los miembros del grupo de cirugía digestiva del IMIP, que es el grupo en el que estoy, y la colaboración con el grupo de fisioterapia y con la plataforma de patología también del IMIP. Y bueno, a MB Clinics y PRIM por financiar mi contrato y la investigación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y tengo por aquí un par de preguntas. ¿Por qué ha salido pantalla? Bueno, en primer lugar te preguntan por aquí ¿por qué has usado macrófanos como tipo para el estudio? Sí, lo he explicado al principio, pero puede que no haya quedado muy claro, que es porque son una de las células que expresan el inflamasoma. Entonces, son un modelo bastante utilizado cuando quieres estudiar inflamasoma, puesto que expresan los genes relacionados con el inflamasoma. Perfecto. Y otra pregunta más, por aquí preguntan, ¿qué método se usó para medir LDH en los sobrenadantes? Gracias. Es un método similar al ELISA. Se utiliza un reactivo que es capaz de cambiar de color en presencia de la enzima, lo degrada y pasa de un color transparente, digamos, a un color rojo. Entonces se midieron cinéticas. A lo largo del tiempo, durante 10 minutos, se fue viendo cómo iba cambiando el color de la reacción, y cuanta más enzima, más el rojo más intenso, y por lo tanto la pendiente de la cinética va a ser mayor, y al final se hicieron cálculos comparando las pendientes de los diferentes tratamientos y con respecto al control. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración y por la presentación. Y bueno, hasta luego. Vamos con el siguiente.